Qué hermosa alabanza, ¿verdad que sí? Descanso en tu fidelidad. ¿En qué descansamos, hermanos? Los años pasan y este cuerpo no perdona. Empieza a doler las articulaciones, los huesos. Viene el tiempo de frío. ¿Qué pasa? Nos duele más todo. Pero como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Mientras nuestro exterior se va desgastando, ¿qué pasa con nuestro interior? Nuestro interior se va renovando de día en día. De ahí que, mire, no necesitamos miles y miles de personas para cantarle al Señor. Claro que queremos que miles y miles de personas canten al Señor. La pregunta es, ¿le están cantando desde un interior, desde un corazón renovado, fresco, lleno de paz, lleno de gozo? Otra cosa, ¿sabe qué pasa con nosotros? ¿A cuántos de nosotros, como me dijo una señora el otro día, yo estaba evangelizando en un área, ya les dije, muy conflictiva de Ciudad de Guatemala, el bajo mundo, le decimos, las vías del tren, prostitutas, ladrones, drogadictos, y pasa una señora y yo le estaba evangelizando y me dice, oiga muchachito, me dice, ¿usted de qué me habla? Y a mí ya me pegó el sol más que a usted, me dice. Es cierto, usted ya le pegó el sol más que a mí, usted tiene una gran experiencia en la vida. Yo lo único que le traigo es la palabra de Dios, que todos somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento y que necesitamos buscar a Jesucristo, pero no dudo de que usted tiene una gran experiencia en la vida. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que, aunque no conoce al Señor, no tiene una relación con el Señor, viven una vida, moralmente hablando, muy buena, muy buena? Hay que reconocerlo. Así que, mis amados hermanos, ¿por qué le digo esto? Porque en Cristo se espera que crezcamos, que maduremos cuando estamos en Cristo. Cuando todavía no hemos venido a Jesucristo, una persona no ha venido a Jesucristo, amados hermanos, sí pasa que, aunque no está en Cristo todavía, los golpes de la vida le hacen crecer y le hacen madurar y le hacen ver por dónde caminar. Y sí, corrige mucho. Le falta a Jesucristo nada más, lo más grande. Pero qué bueno cuando hay ese deseo de corregir la vida, de vivir bien y de vivir ordenadamente, moralmente hablando, socialmente hablando. La vida en este mundo hasta cierto punto se puede disfrutar muy bien sin Cristo, pero se disfruta mejor con Jesucristo. Sin Cristo solo para la vida temporal, pero con Cristo para la vida temporal y para la vida eterna. Viene a escuchar la palabra de Dios. ¿Alguna vez nosotros los hijos de Dios nos hemos encontrado que queremos hacer la voluntad de Dios, pero sin Dios presente? ¿Le ha pasado eso? ¿Cómo funciona eso? Hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que debemos obedecer a Dios, pero nos apresuramos tanto en ese obedecer, más que apresurarnos, mire, nos perdemos, sabemos hasta allá adelante que la voluntad de Dios debe ser hecha. Pero en ese llegar a hacer la voluntad de Dios, muchas veces nos perdemos, nos confundimos, no sabemos cómo llegar a hacer la voluntad de Dios y recurrimos a nuestras filosofías, a nuestras ideas, para entonces hacer la voluntad de Dios. Se lo pongo en ejemplos más prácticos. Todos sabemos que debemos obedecer la ley de tránsito aquí en California, ¿verdad que sí? Todos sabemos que debemos obedecerla. Ese es el objetivo general. La voluntad del Estado, de la policía, de la sociedad, es que obedezcamos las leyes de tránsito. Pero ¿qué tal si porque salimos tarde de la casa al trabajo, mire, vamos tan rápido y vamos pegadito al carro de enfrente? Imagínese que el carro de enfrente frene. ¿Qué va a pasar? Hay más probabilidades de ¿qué? Choquemos y que entremos en un problema, que entremos en un conflicto. Sabemos que el objetivo es bueno, ir a trabajar, que bueno, va para trabajar, sí, pero va tarde, va muy cerca del siguiente carro. Las probabilidades de chocar las tiene muy altas. Imagínense que, aparte de que va cerca del otro carro, muy cerquita, va todavía viendo su celular. Imagínense tantos choques que han habido precisamente porque el objetivo es bueno, va a trabajar, perfecto, muy bien, pero no previó que tenía que salir con tiempo.
porque no salió con tiempo, entonces va muy cerca del siguiente carro. El otro carro puede frenar y usted le puede dar. ¿De quién es la culpa? Suya. Pero si todavía va viendo el celular, peor todavía. Como alguien dijo el otro día, eso es como una crónica de un desastre anunciado. Era predecible, iba a pasar. Hay unas grandes posibilidades de que pasara. Sí, iba a pasar. El objetivo está bien, ir a trabajar. Muy bien, usted es una persona sana, saludable, quiere hacer dinero, quiere quedar bien con el trabajo. Perfecto, el objetivo está bien. Pero para llegar hasta allá al objetivo, si eso lo hace todos los días, salir tarde, ir rápido, detrás del otro carro pegadito, y aparte va viendo el celular, ¿qué está pasando? Es como hacer la voluntad de Dios, querer hacer la voluntad de Dios, pero Dios no está presente en mis imprudencias. Dios no avala mis faltas de organización, de salir temprano. Ahí es que cuando entonces chocamos, podemos decirle, Dios, ¿por qué permitiste que chocara? ¿Podemos hacer eso? No funciona. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Porque Abraham y Sara venían caminando muy bien. Muy bien iban caminando. Dios les había dicho 3 promesas. Muchas promesas a Abraham y a Sara, pero 3 grandes. ¿Recuerda? Tierra, descendencia y bendición. Tierra, descendencia y bendición. Descendencia. El hijo de la promesa. Sí, vas a tener un hijo. ¿Cómo así? Vas a tener un hijo. Abraham tenía ya 86 años. Iba llegando a 90. Sara tenía 76 años. Iba llegando a los 80. Ya su matriz ya se había cerrado. Así que Dios les había dicho de todas formas, va a haber un hijo. ¿Qué tenían que hacer ellos? Creerle a Dios. Y si le creyeron a Dios por un tiempo, sí le creyeron a Dios por un tiempo. Los hijos de Dios, ¿podemos bajar la guardia y dejar de creerle a Dios? Sí nos puede pasar. Sí nos puede pasar. Se ha dado cuenta de tantos hermanos en Cristo que uno los ve caminando bien, pero al tiempo están desilusionados con Dios, desilusionados de Dios. Dios no me responde. Imagínese ese caso, usted orando por su hijo, su hija, que venga a Cristo. Pasan 15, 20 años y no viene a Cristo. Y se va por malos caminos. Peor todavía. Podemos desilusionarnos. Podemos desilusionarnos. ¿Qué tal aquella mujer, aquella hermana en Cristo, orando por su esposo para que él venga a Jesucristo en un nuevo nacimiento? Pasan 5, 10, 15, 20 años y ese hombre no viene a Cristo. Hay desilusión. Mucha gente se desilusiona con Dios. Pero ¿qué tal el tema de las enfermedades? ¿Ha prometido Dios sanarnos? Dios no ha prometido sanarnos. Ahora, ¿debemos pedirle que nos sane? Debemos pedirle que nos sane. ¿Es bíblico orar por sanidad? Sí, es bíblico orar por sanidad. Pero un área donde más los hermanos en Cristo nos podemos desilusionar es en el tema de la salud. Señor, no me sanas todavía. Yo quiero servirte, yo quiero vivir para ti. Y muchos hermanos, hermanas, tienen buenas intenciones de servir a Dios, de buscar a Dios, de predicar de Dios, irse como misioneros, misioneras, servir a Dios. Pero no son sanados. Algo así pasó con Sara. Génesis capítulo 16, vemos que Sara sabía cuál era la voluntad de Dios. Tierra, descendencia y bendición, estaba claro. ¿Lo sabía ella? Sí, lo sabía. Dios había hablado con Abraham, les había dicho y Dios les había dicho que sí, tierra, descendencia y bendición. Esa era la voluntad de Dios. Pero ella se desesperó. Ella empezó a caminar muy rápido. Ella dijo, mire, ¿qué dijo? 16, Génesis capítulo 16, mire, Sarai todavía se llamaba Sarai, ¿sí? Mujer de Abraham, no le daba hijos. ¿A quién? A Abraham. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Mire, póngale atención a esto. Tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces, mire, ¿qué pasa con Sarai? Póngase usted en los zapatos de Sarai. ¿Qué está pasando con Sarai en este momentito? La esposa de Abraham llega un momento donde se desesperó. No le doy hijos a mi esposo. Dios ha prometido que vamos a tener un hijo. ¿Pero dónde? ¿Cómo? Soy estéril, ya estoy vieja. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a quien Abraham, mire que le dijo, ya ves que Jehová me ha hecho estéril ahora y empecemos por acá.
Mire, ¿por dónde empieza cuando le empezamos a bajar a la voluntad de Dios? Perfecta, buena y agradable. Cuando digo le empezamos a bajar, dejamos de creer en las promesas de Dios a la manera que Dios quiere que creamos. ¿Sabe por dónde empieza? Cuando nosotros empezamos a meter nuestras propias ideologías, filosofías, nuestras propias formas de ver las cosas. Pregunta, yo les pregunto, ¿conocemos la Biblia? ¿Dios es el que hizo estéril a Sara? ¿Dios le dio esa esterilidad a Sara? No, no fue Dios. Eso fue producto del pecado. ¿Sabe qué es increíble? Es triste, pero en nuestros países pasa aquello que si un niño nace con, no sé si pasa tanto aquí en Estados Unidos con la sociedad americana y ojalá que no, pero en la sociedad latina, nuestros lugares latinos, es muy común que si un niño nació con una deficiencia neurológica, si sale con síndrome de Down o sale con un impedimento físico o le da polio, pues está maldito por Dios. Es una maldición de Dios. Todavía creemos eso muchas veces, que eso es una maldición de Dios, que Dios lo hizo así, que Dios lo dejó así. Mire, es precisamente la mentalidad de Sara aquí. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Pregunta, ¿Dios le dio la esterilidad a Sara? No fue Dios. Fue resultado de el pecado que entró aquí a esta tierra a través de Adán y Eva. Y desde que Adán y Eva pecaron, la comunión con Dios se perdió. El pecado entró la muerte. No solo entró la muerte espiritual, sino entró la muerte física. Y al entrar la muerte física, esa muerte física, mire, por eso es que nos morimos nosotros físicamente. Y nos morimos muy feos. Cuando digo feo, duele morir, duele morir. Imagínense que antes de morir unas grandes enfermedades o un gran accidente, muchas veces no nos los estamos buscando. De repente vamos tomando todas las precauciones en carretera, tomando distancia, no vamos viendo el celular, pero alguien más, si es imprudente, viene y nos da y terminamos muriendo. Ahora, ¿Dios lo mató? ¿Dios me mató? Fue parte del pecado en esta vida. Como pecadores, vamos a morir, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y no solo es muerte espiritual, sino es muerte física. Pero mire, aquella mujer de fe, aquella mujer madura, en un momento de tensión, de tristeza, de dolor, claro, ¿qué madre no quiere embarazarse? ¿Qué madre no quiere traerle hijos a su esposo? ¿Qué madre no quiere ser feliz con bebitos nacidos de su vientre? Se desesperó Sara. Mire qué dice, le echó la culpa a Dios. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y entonces una cosa llevó a otra. Mire qué dice, te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. ¿Y qué hizo Abraham? Ni lerdo ni perezoso, ¿sí? Pero mire, feliz y contento. Ok, dice Abraham, atendió Abraham al ruego de Sarai. Mire una cosa, una falta de fe, una falta de confianza, una filosofía muy humana, muy personal de ella, hace que hable con su esposo y que le dice, pues aquí tengo mi sierva. Ahora, ¿era normal eso en la sociedad cananita donde ellos vivían? ¿Era normal eso en Caldea? Eso era normal. Lo que en nuestros días diríamos más o menos, ¿sí? Más o menos como un vientre de alquiler. La diferencia es que en un vientre de alquiler, ¿verdad? Todo se hace allá en una clínica reproductiva. Esto fue diferente, obviamente, pero era más o menos como eso. La sociedad lo veía bien, era normal. Era normal que si la señora de la casa, la patrona de la casa, no podía traer hijos a su esposo, era normal que una sirvienta de la casa, pues le diera hijos a su señora. Ese hijo, ¿de quién iba a ser? De Sara. Iba a ser de Sara. Era normal en la sociedad, era bien visto por la sociedad, era bien visto por la sociedad. ¿Qué pasa con Sara entonces? Sara deja de confiar en Dios y empieza a hacer las cosas a la manera de la sociedad, a la manera de la gente, porque al final de cuentas, ¿eso era bien visto para Dios? Con Dios no era bien visto eso.
Eso no era lo normal espiritualmente. Socialmente podía ser lo normal. Así que ella no iba a tener mucha vergüenza, mucho miedo, mucho temor ante la gente que le veía. Pero Dios lo estaba observando. Así que mire, uno, ¿por dónde empezó todo? Porque empezó a pensar a su manera. Empezó a resolver las cosas según ella, sus formas de hacerlo. ¿Ha oído usted aquel dicho que nosotros lo decimos mucho, no nosotros los creyentes, pero muchos en nuestra sociedad hablando de Dios, y están hablando de Dios? Hay un proverbio que no es proverbio bíblico, ni de Proverbios, ni de Eclesiastés, menos de Cantares. ¿Ha oído aquel proverbio que dice, ayúdate que yo te ayudaré? Algo más o menos como eso fue lo que hizo Sara. Dios le había dicho, dado la promesa. Pero Sara dice, no, yo te voy a echar una mano, Dios. No viene ese hijo, habló con su esposo, ayúdate que yo te ayudaré. O el otro dicho, el fin justifica los medios. ¿Cuál es la idea del fin justifica los medios? Sí, sí. Al fin de cuentas, Dios nos quiere dar un hijo. Así que no importa cómo yo lo haga, cómo lo hagamos, pero lo voy a hacer. A la manera mía, no a la manera de Dios. Mire, Sara dejó de confiar en Dios. Sara confió en la sociedad, confió en sí misma. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y mire que dice la palabra de Dios. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra. Mire, ¿cuántos años había estado esperando ella por ese bebé de la promesa? 10 años. ¿Se desesperó en 10 años? Se desesperó en 10 años. Al cabo de 10 años que había habitado en la tierra de Canaán. Y le dio por mujer a Abraham su marido. Note esto. No se la dio por concubina, no se la dio por, qué sé yo, por un... Abraham no tenía harems. Se la dio por mujer. Se la dio por mujer, por esposa a Abraham. Y le dio por mujer a Abraham su marido. Mire, y él se llevó a Agar, y la cual concibió. Pero mire qué pasó entonces. Ahora esa jovencita llamada Agar, egipcia, no sabemos qué edad tenía, 25, 30 años. Entonces ahora al verse embarazada del gran hombre Abraham, así es, su gran patrona Sara, la gran señora Sara, el gran hombre Abraham, sí, respetables. El hombre se había ganado el respeto de toda la región, tanto cananitas, egipcios, había salido bien de Egipto, de Caldea. El hombre tenía una gran, pero gran reputación. Era respetado, era amado, era querido. Así que viene esta jovencita que cuando vio que había concebido, ahora vienen los problemas. Cuando no pensamos bien, cuando tomamos decisiones a nuestra manera, cuando no confiamos en Dios, sí, la voluntad de Dios es que hagamos una familia, pero relaciones prematrimoniales, queda embarazada, los jovencitos, imagínense, 15, 18 años. ¿Qué hacen unos quinceañeros con un bebé? Todos lo sabemos acá, ¿verdad? ¿Que saben cuidar un bebé? No saben cuidar un bebé. Así que, sí, es bonito, el objetivo es bueno, el matrimonio, pero hay que esperar. Pero hay que dar los pasos adecuados. Pero hay que esperar la persona correcta y adecuada. Porque si no, ¿qué va a pasar? Consecuencias. Sara no midió las consecuencias. 10 años. No venía el niño de la promesa. 10 años. Se pone a pensar una noche de esas quizás, oye, pero si aquí estás Agar, ¿se la puedo entregar a Abraham? Al final ese niño va a ser mío. Eso creyó ella. Eso creyó ella. Se ha dado cuenta que últimamente en Estados Unidos, en nuestros países también está pasando mucho lo típico de vientres de alquiler, pero aquella que puso su alquiler para el vientre, ¿sí? Aquella que puso su vientre, llega un momento donde, ¿cómo no se va a emocionar con ese bebé que está naciendo en su vientre? Es normal que pase así. Fue lo que pasó acá. Entonces, ¿qué pasa? Dice con Agar. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahora, ¿iba a pasar? Iba a pasar. ¿Era predecible que pasara? Era predecible. Por eso les digo, esto que estamos viendo aquí era como la crónica de un desastre anunciado. Por no esperar. Por no seguir confiando en Dios, en las promesas de Dios. ¿Qué pasa?
Mire, empezaron los problemas entre no solo Abraham y Sara, sino con Agar. Imagínese cuando nació Ismael. Imagínese que más adelante viene Isaac. Curiosamente vemos que Isaac e Ismael, no se ve aquí un conflicto entre ellos dos. Los niños físicos, Isaac e Ismael, no lo vamos a ver. En el capítulo 16, capítulo 17, capítulo 21, no lo vamos a ver. ¿Saben quién está el conflicto? Mayormente se ve en la escritura. Entre Sara y Agar. Mire qué dice Sara entonces, cuando vio que su sierva estaba embarazada y que su sierva la empezó a ver por el hombro, decimos nosotros, sí, porque, ¿sabe por qué la estaba viendo por el hombro? Porque ella sí podía estar embarazada, imagínense esa escena. Ella no, y ella sí. Pero aparte, ahora era la esposa también de Abraham, una esposa más. Socialmente hablando se aceptaba, espiritualmente hablando, malísimo. Malísimo. ¿Iban a venir las consecuencias? Iban a venir las consecuencias. ¿Dónde empezaron las consecuencias? Mire, ella lo provocó y ¿a quién recurre en su enojo? ¿En quién quita ella su enojo? En el mismo Abraham. Mire qué dice. 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, mira, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham, mire, ¿qué hace Abraham? Era su hijo, el que estaba en ese vientre de alquiler, si quiere verlo así. Respondiendo Abraham a Sarai, dijo, he aquí tu sierva, está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai, mire, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Hasta dónde había llegado Sarai? Como Sarai la afligía, imagínese esa escena, la jovencita embarazada. Empiezan los problemas no solo entre Sara y Abraham, sino Sarai y Agar. Una la miraba con desprecio, se reía ante ella así es, de orgullo. Yo sí estoy embarazada, yo sí puedo dar hijos. Oh, mire, imagínese. Ahora, ¿qué le recordaba eso a Sarai? Sí, el dolor de su esterilidad. Y eso es doloroso, definitivamente que sí. Eso es doloroso. Así que Sara no pudo con esas emociones. Abraham, ¿qué hace Abraham? Se lava las manos. ¿Tú me la pusiste? ¿Tú me dijiste que hiciera eso? ¿Qué dice? Aquí está tu sierva, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ¿qué pasa con la jovencita entonces? ¿Qué dice la escritura? Huyó de su presencia. No se iba a quedar en esa casa por mucho tiempo. ¿Para dónde cree que se fue Agar? Para Egipto. Y para ir desde Canaán hasta Egipto, entonces ella iba caminando por el desierto. Imagínese una jovencita embarazada, debería comer bien, debería dormir bien, ¿sí? Pero mire, aquí entra una escena muy bonita. La Biblia, así lo vamos a hacer, y así lo vamos a dejar. La Biblia no le pone tanto dramatismo, aunque fue dramático. Sara, Abraham, Agar, todos los problemas que ahí se dieron en la casa fueron feos, fueron enormes. Imagínense que eso pase en una familia. ¿Acaso no es cierto que en medio de todo eso hay insomnio, hay malestar estomacal, dolor de cabeza, hay tensión, hay qué sé yo, tantas cosas? ¿Qué hace la muchachita entonces para terminar con este problema? Huyó. Pero aquí entra en escena, y ahora voy a usar de una vez la palabra. Aquí entra en escena Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Dios, Jesucristo preencarnado. Entra en escena ¿para qué? Para resolver este problema. Y aquí vemos una vez más la gracia de Dios. Aquí vemos una vez más la misericordia de Dios. Y por eso no nos cansamos de cantar estas hermosas alabanzas. Gracias sublime es. Gracias Señor, porque aunque estamos en dificultades, porque estamos en soledad, porque hay enfermedades, aunque hay rechazo, ¿quién está en control de todo? Dios. ¿Qué pasa con Agar? Mire, el relato son 6 versículos de lo que sucedió. La Biblia no le pone mucho drama, aunque hubo mucho drama. ¿Saben qué se enfoca el Espíritu Santo? Se enfoca en la aparición, en la presencia, en la sanidad. Se enfoca en enseñarnos acerca de el ángel de Jehová.
y su relación con Agar. Ahora, muchas personas pueden ser como Sara, sí. Muchas personas pueden ser como Abraham, sí. Muchas personas les puede pasar como lo que le pasó a Agar. Nuestra sociedad está llena de tristeza, de dolor, de familias rotas, de familias donde hay tristeza, donde las consecuencias de lo que sucede dentro de la casa, inmoralidad y todo eso, mire, se pagan muy caras. Han habido asesinatos, se han hasta matado entre la familia por situaciones como esas. Pero ¿sabe qué? En este caso, la jovencita sale huyendo, pero aquí entra en escena el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cuando usted lee la escritura, una cosa es que la escritura diga, un ángel vino y le habló a María, ¿recuerda? Otra cosa es que la escritura diga, ángeles vinieron y estuvieron y trajeron tal mensaje. Pero cuando la escritura dice el ángel de Jehová, en español le podríamos decir, póngale atención a ese artículo, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, ¿sabe quién es? El ángel de Jehová, el consenso de todos aquellos hombres y mujeres que aman al Señor, que amamos al Señor, el ángel de Jehová es el Cristo preencarnado. Cristo preencarnado. Y de una vez le hago una aclaración. ¿Jesucristo es hijo de María? No, Jesucristo no es hijo de María. Jesucristo nació a través de la Virgen María, que es diferente. ¿Nota la diferencia? Jesucristo es hijo de Dios. Pero nació y vino a este mundo a través de ¿quién? A través de otra jovencita, lo más seguro que un poquito más pequeña que Agar, ¿sí? Pero Jesucristo vino a este mundo a través de esa hermosa jovencita llamada María. Entonces, Jesucristo no es hijo de María. Jesucristo es en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él siempre ha existido. Y aquí es por primera vez que vemos la aparición, vemos la preencarnación, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, que nosotros le llamamos Jesucristo. Recuerde, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. A Dios nadie le ha visto jamás. Así dijo Juan, allá en Juan 1:1. Pero en Cristo, que se hizo carne, ahora nosotros hemos visto al unigénito de Él. Padre, el unigénito del Padre. Dicho sea de paso, ¿qué significa la palabra unigénito? No significa el único, unigénito significa el preeminente, el más grande de todos los hijos que tuvo María y José. En este caso María, mire, el unigénito significa el más fuerte, el más poderoso, el todopoderoso. Así que mire, es hermoso ver cómo entonces, en un momento de tristeza, de dolor, de grandes problemas en la casa de Abraham y de Sara, Agar huye al desierto, va embarazada, va para Egipto, está por morir. Sí, va a morir casi, si no se aparece Jesucristo. Pero mire, ahora hay un diálogo entre Jesucristo con Agar. Póngale atención a esto. ¿Quién era Agar para este momentito? Agar era una niña afligida. Agar para este momentito era lo que diríamos en nuestros días, una madre soltera. Una madre soltera. ¿Tiene Dios misericordia de una madre soltera? ¿Tiene Dios misericordia de aquellos en este mundo que son afligidos? Claro que sí. Tanto que en este caso, el primero que se hace presente y por primera vez se nos relata con Agar es que el ángel de Jehová, dice, la halló. ¿Dónde estaba ella? Dice, junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, y mire, y aquí viene Jesucristo, el Dios preencarnado. Le hace una pregunta a esta hermosa niña, le dice, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Pero note la pregunta, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Algo típico
Algo hermoso de nuestro Señor Jesucristo es que está interesado en nuestro pasado, pero también está interesado en nuestro futuro. A él le interesa de dónde venimos y le interesa mucho más hacia dónde vamos. Pero ¿qué pasa con el ser humano pecador? Todos somos pecadores, pero sin Jesucristo. ¿Qué pasa cuando no hemos venido a Jesucristo en un nuevo nacimiento? ¿Qué pasa cuando no hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador? Ni sabemos de dónde venimos, ni sabemos por qué estamos acá en la tierra, ¿sí? Y menos sabemos hacia dónde vamos. ¿Ha oído usted esas preguntas existencialistas, filosóficas? ¿De dónde vengo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy? Si no sé de dónde vengo, no sé qué estoy haciendo aquí. Y si menos voy a saber hacia dónde voy. La Biblia, ¿qué nos dice a nosotros? ¿De dónde venimos todos nosotros? Venimos de Adán y Eva. Venimos y nacimos de una relación normal y natural entre un hombre y una mujer. Y nacimos en pecado, y por nacer en pecado, todos vamos a sufrir en esta tierra. Todos vamos a sufrir. Todos. Lo que le pasó a Sara, lo que le pasó a Abraham, lo que le pasó a esta jovencita Agar, le puede pasar a cualquiera de nosotros. El dolor, el sufrimiento está sobre nosotros. Ahora, ¿y quién soy? Pues soy un ser humano. Soy creación de Dios. Todavía no hijo de Dios, pero sí soy creación de Dios cuando no hemos venido a Cristo. Cuando ya vinimos a Cristo en un nuevo nacimiento, ahora no solo somos creación de Dios, sino también somos hijos de Dios. Esta es nuestra identidad. ¿Y hacia dónde vamos? Al cielo. Esta niña, ¿para dónde iba? Ella iba para Egipto. Físicamente. Espiritualmente hablando, ¿para dónde iba esta niña? Lo más seguro es que esta niña, muchos de los que habían estado con Abraham y Sara ya conocían a Dios, ya habían creído en Dios. Pero lo más seguro es que esta jovencita, Agar, todavía no había creído en Dios. Por eso es que Dios se le aparece, el mismo ángel, el ángel de Dios, Cristo preencarnado, se le aparece y le hace esta pregunta. Agar, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Venía en aflicción, venía en dolor, venía con tristeza, venía de una familia desintegrada. Digo, su familia estaba en Egipto, lo más seguro. Para ella, su mamá y su papá eran Abraham y Sara. Había vivido bien por muchos años. Había estado disfrutando de la relación familiar con el gran padre Abraham y la gran madre. Sí, así es, Sara, hablando humanamente, en respeto. Sin embargo, tuvo que huir de la aflicción de ella. Se aparece el Señor y le dice, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Muy adecuado para nosotros y muy adecuado para nuestra sociedad. ¿De dónde vienes y a dónde vas? La gente dice, pues yo vengo del chango, vengo del mono, vengo del agua, vengo de una larva, vengo de un renacuajo. Mire, la gente no sabe decir de dónde viene. ¿Y qué hago aquí? No sé qué hago acá. No tengo propósito, no tengo nada, así que la vida se convierte en una rutina. Nacen, crecen y se reproducen y mueren. Así nos dice la ciencia secular. ¿Y hacia dónde van? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Verdad que así decimos muchos? Cuando no hemos creído en Cristo, los paisanos, ¿verdad? Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y tú dónde vas a ir cuando mueras? No sé dónde me van a poner. Tenemos que seguir con esa incertidumbre. La Biblia nos dice claramente de dónde venimos, para qué estamos aquí y hacia dónde vamos. ¿De dónde venimos? De Dios, somos creación de Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para gloria de su nombre. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos al cielo. Simple y sencillo. Así que cuando el ángel de Jehová, Cristo preencarnado, se aparece a Agar, mire, Dios tiene misericordia de esta niña. Primero le hace una pregunta, pero segundo le da un mandato. Sí, le da un mandato. ¿Qué le dijo a Agar? Mire, y le dijo el ángel de Jehová. No le está preguntando si quiere o no quiere. ¿Qué le dice? Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Es un Dios falto de misericordia?
Dios está mostrando falta de misericordia. Dios está mostrando falta de sensibilidad hasta esa jovencita. No, lo que pasa es que Dios sabe que eso es lo que ella necesita. No es lo que ella quiere. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros, según lo que nosotros decimos, según lo que nosotros queremos, todo es perfecto según yo lo digo, según mi opinión. Fue lo que le pasó a Sara. Pero no se trata de lo que yo digo, no se trata de lo que yo creo, no se trata de lo que yo pienso, se trata de lo que Dios dice. ¿Sabe qué? Hablando de matrimonios, imagínese el problemón entre Sara y Abraham. Sara dice, ahí está mi sierva. Abraham, ni lerdo ni perezoso. Ok, perfecto. Sale embarazada la niña, se forman unos grandes problemones. En nuestros días lo más común es divorcio, separación, me voy, se acabó todo. ¿Es eso lo que Dios quiere? Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que haya humillación, que haya arrepentimiento, que haya reconciliación, que haya perdón y que el matrimonio siga adelante. No es lo que yo siento. ¿Se ha dado cuenta usted cómo en nuestra sociedad, sobre todo los profesionales de la conducta, qué le dicen a nuestros jovencitos, nuestras jovencitas cuando están pasando temas difíciles de su vida, existenciales, precisamente encontrándose a sí mismos, reencontrándose a sí mismos, buscando su identidad? Porque quizá ya la tienen en Cristo, y gloria a Dios por esos jovencitos, jovencitas que ya la tienen en Cristo, pero de todas formas van a pasar por una etapa de confusión. Es difícil esa etapa, pero ¿qué le dicen los profesionales de la conducta a los jovencitos, a las jovencitas allá en las escuelas, en las universidades? Tú haz lo que tu corazón te diga. Por hacer lo que su corazón le dice, terminan con aquel chamaco feo y horrible que no trabaja, que no respeta, que no hace nada, y mire, y luego se están lamentando. ¿Quién tuvo la culpa? Uno mismo, por seguir los consejos de los profesionales de la conducta. Tú haz lo que tu corazón te diga. No se trata de hacer lo que nuestras emociones nos dicen. Se trata de hacer lo que es correcto, lo que Dios dice. Se trata de esperar, se trata de hacer las cosas a la manera de la palabra de Dios, no a la manera que mi corazón me dice. A la manera de la palabra de Dios, ok, primero debe haber una amistad para ver si esta mujer o este hombre me conviene o no me conviene. A la manera de Dios debe haber un matrimonio, un casamiento. Y a la manera de Dios, una vez nos casamos, pues aquí, a menos que haya infidelidad de una parte o de la otra, se puede disolver el matrimonio. Pero si no, ¿qué dice la Escritura? Hasta que la muerte los separe. Pero ¿cuál es la mentalidad de nuestros días? La mentalidad de nuestros días es, nada, que amistad, conocí una muchacha esta noche en el club nocturno, lo que sea, en el antro, y ya en una semana están viviendo juntos. ¿Para qué? Para ver si es que pueden sostener el matrimonio. Y entonces, después de 2, 3, 4, 5 años viviendo en unión libre, entonces van y entonces se casan legalmente. Y sabe qué es lo curioso y lo irónico, y parece que pasa mucho más, que después de que firmaron el contrato matrimonial, ahora en lugar de que les vaya bien, les va mal. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas a la manera de Dios. Eso es lo normal en nuestra sociedad. Mire, Dios, Jesucristo, se aparece a Agar. Uno, le pregunta a Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? La hace reflexionar. 2, un mandato. ¿Cuál es el mandato? Mire, vuélvete a tu señora. ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios sabía que eso era lo que esta niña necesitaba. Dios sabía que lo que ese bebito estaba haciendo, ¿sí? Formado, como dijo el salmista, mi embrión vieron tus ojos, mi embrión fue entretejido, mi embrión tú lo viste crecer, tú lo viste nacer. Dios lo ve todo. Y Dios sabía que no solo la madre, sino ese niño que ya estaba en el vientre de Agar,
necesitaba más protección. ¿Por qué? Porque ese niño, igual que Isaac, iba a ser padre de muchas naciones. Iba a ser padre de miles de gentes, más que la descendencia de Isaac. Así que Dios lo sabía Agar, lo sabía Abraham y Sara, no lo sabía, pero Dios lo sabía. Y por eso es que, mire, Agar hizo lo correcto, oyó a Dios, oyó el mandato. ¿Qué le dijo Dios entonces? Vuélvete a tu señora y mire, y todavía le dice, ponte sumisa bajo tu mano. Deja de reírte de tu señora. Eso no es bueno. Le está diciendo, arrepiéntete. ¿Por qué puse la foto de arrepentimiento? Vuélvete a tu señora. ¿Acaso no es cierto que así como está en la gráfica, nosotros cuando nacemos sin Jesucristo, todos nacemos pecadores? ¿Para dónde caminamos? Alejándonos de la cruz, alejándonos de Cristo. Se nos habla de Dios, se nos habla de Jesús, se nos habla de la palabra de Dios, se nos habla de un estudio de la Biblia. Qué aburrido. No, eso es para gente ignorante. Eso no sirve para nuestros días. Yo lo que necesito es estudiar inteligencia emocional. Yo lo que necesito es hacer plata. Yo lo que necesito es hacer dinero. Yo lo que necesito es ser influencer ahora que está el YouTube. Puedo poner mi canal de YouTube y yo lo que necesito es tirarme mis sabidurías en YouTube. Y ahí están el montón de influencers, ¿sí? Hablando de todo. Pero si nosotros hablemos un canal de YouTube y hablamos de Jesucristo, ¿qué pasa con el YouTube? Nos censura. ¿Y qué hacen eso en muchas personas? Pues alejarse más de Jesús, alejarse más de Dios. Dios no es bienvenido, Jesucristo no es bienvenido en nuestra sociedad. En la vida de las personas, Jesucristo no es bienvenido. Y entonces la gente va alejándose de la cruz. Pero debe llegar un momento donde damos la vuelta y regresamos a Jesucristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos regresado a Jesucristo? Eso es arrepentimiento. Es lo que le dice el Cristo preencarnado a Agar. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Qué hace Agar? Mire, cuando Agar obedece, entonces viene también para ella una promesa. Primero, mire, hay una pregunta. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Segundo, hay un mandato. Y tercero, hay una promesa. ¿Cuándo es que nosotros disfrutamos de las promesas de Dios dadas a Abraham, Isaac y a Jacob? ¿Cuándo es que nosotros podemos disfrutar de las promesas de Dios? De vida eterna, perdón de pecados. Esas son promesas. Vida eterna, perdón de pecados, el cielo, ¿sí? Tener paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? ¿Cuándo podemos disfrutar de esas promesas? Cuando hay arrepentimiento, cuando hay obediencia. Si no hay arrepentimiento, si no hay obediencia, las promesas de Dios no son reales. No las podemos ver, no las podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque no hay obediencia al mandato de arrepiéntete, sométete. En este caso, nosotros se espera que nos sometamos a Dios, primera autoridad. Que nos sometamos a las autoridades que Dios ha dejado. Padres. ¿Son los padres una autoridad? Sí. Que nos sometamos a las autoridades del gobierno. ¿Cuesta? Sí cuesta. Pero tenemos que someternos hasta donde no están violando el texto bíblico, el texto divino. ¿Nos debemos someter? Sí. Debemos someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Entonces es cuando podemos disfrutar de las promesas. Mire, el 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tu descendencia, tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Cuál fue la promesa? La promesa fue la misma que se le había dado a Abraham y su hijo. De hecho, Abraham se confundió y Abraham creyó que este Ismael iba a ser el de la promesa que Dios le había dado. Pero no era él. ¿Por qué? ¿Y cómo sabemos que no era él? Porque la promesa que Dios le había dado a Abraham residía en Isaac. Y cuando nació Ismael, Abraham estaba seguro de que este era el hijo de la promesa. Pero ¿cómo iba a hacerse el hijo de la promesa si nació de Agar, no de Sara? Empezando por ahí.
Aparte viene Dios y le dice, no es Ismael, es Isaac. 14 años después de que nació Ismael, nace Isaac. Lo vamos a ver el otro domingo. 14 años después de que nació Ismael, nace Isaac. Abraham todavía seguía creyendo, este es Ismael. Dios le tiene que decir, no es él, es Isaac. Ahora Isaac, imagínense cómo se sintió Sara cuando se da cuenta que ahora está embarazada, teniendo 90 años. Su fe le falló. Le dio a Agar, a su esposo. Ahora ve a Ismael creciendo en su casa. En este momentito lo que vemos es la promesa para quién, para Agar. ¿Cuál fue la promesa para ella? Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Cuántos de nosotros conocemos una persona, un hombre o una mujer árabe? ¿Conocen los árabes? ¿Ha visto los árabes? Aquí en San Diego estamos llenos de árabes. Ahí en el Cajón, en el este de San Diego, hay montones de árabes. ¿Sabe de dónde vienen los árabes? Vienen de Ismael. Ellos reverencian como padre a Abraham a través de Ismael. Y sí es cierto, sí fue cierto, sí es cierto. Se cumplió que multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Mire, hablando de descendencia física, no espiritual y física como la de Isaac, ¿sí? Hablando solo de descendencia física, amados hermanos, los árabes son al día de hoy, 2024, miles y miles de personas en el mundo entero. Mucho más que los judíos. Pero mire qué hermoso. Dios le da una promesa a Agar y le dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, mira una plática con esa jovencita. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre. ¿Quién le puso nombre a ese niño? Él mismo. Se va a llamar Ismael. ¿Por qué? Dice, porque Jehová ha oído tu aflicción. El Espíritu Santo está hablando en el capítulo 16 de la relación que Dios tenía con Agar, más que de la relación que tenía con Abraham y Sara. Sí, ellos, su falta de fe, su falta de creer en Dios, su deseo de echarle la mano a Dios, mire, ¿qué hicieron ellos? Lo echaron a perder todo. Crearon un problema, crearon un caos en la familia, las consecuencias se dieron enormes y feas y horribles, como pasa cuando queremos hacer la voluntad de Dios, pero Dios no está presente. Imagínense esa escena. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero Dios no está presente. Dios se hizo presente hasta con la jovencita Agar. Le hizo una pregunta, 2, le dio un mandato y 3, le dio una promesa. ¿Qué pasa con nosotros? Ya se nos ha preguntado de dónde venimos, a dónde vamos. Ya sabemos todos de dónde venimos y a dónde vamos. ¿A dónde vamos? Al cielo. ¿El mandato cuál es entonces? Arrepentimiento. ¿Ya nos hemos arrepentido? Y 3, ¿cuál es la promesa entonces? Vida eterna, entre muchas más. Vida eterna. Pero desafortunadamente hay tanta gente alrededor nuestro, árabes, que no aman a Dios. Ahora, dijimos el domingo pasado, hay miles y miles de judíos, la nación de Israel no ama a Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Hay esperanza para ellos? Hay esperanza para ellos, pero ahorita no estamos hablando de ellos. ¿Hay esperanza para los árabes? Recuerde que la semana pasada terminamos con 3 pactos, vimos 3 pactos. Del pacto que Dios hizo con Abraham, no lo vamos a explicar otra vez, derivan 3 pactos. El pacto de la tierra, el pacto de la descendencia y el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto vino a través del pacto de la descendencia de Jesucristo. En el nuevo pacto, mire, en el nuevo pacto Dios hizo un pueblo llamado la iglesia. Y ese pueblo lo hizo tanto de judíos como de gentiles. ¿Los árabes son gentiles? Los árabes son gentiles. Entonces, aunque en sangre son semitas, ¿sí? Son semitas, vienen también de la descendencia de Sem, terminan siendo gentiles espiritualmente hablando, paganos.
¿Pueden entrar ellos a la iglesia del Señor? Pueden entrar a la iglesia del Señor. Me gocé con bueno, en aquellos años, mi gran amigo, le voy a decir ahora, ¿verdad? Aunque ya estamos muy desconectados. Cuando era misionero en España, aquel gran amigo mío, Fauzi Khalil. Fauzi Khalil era un egipcio que estaba en España evangelizando y él entraba a Marruecos presentando a Jesucristo. Y como él era árabe, no tenía ningún problema para entrar a Marruecos y hablar de Jesucristo. Y tendría un gran amigo, ¿sabe con quién se había aliado Fauzi Khalil? Se me va el nombre de este jovencito para ese entonces, pero era un venezolano. Este venezolano había sido jugador nacional de voleibol en Venezuela en aquellos años, pero hijo de Dios. Siendo hijo de Dios, él usó su deporte para ir de misionero a Marruecos. Pero él no fue a Marruecos como misionero, él amaba a Dios, pero ¿sabe qué pasó? Esa vez, una tarde, él estaba jugando voleibol en un campito de voleibol en un parque de Marruecos, en la ciudad de, no recuerdo cuál, sí, creo que era Casablanca. Entonces, los hijos del rey de Marruecos lo vieron que ese tipo era bueno para el voleibol. Le preguntaron, oye, ¿de dónde vienes? ¿De quién eres? Pues soy, ¿verdad? Soy seleccionado nacional venezolano de voleibol. ¿Sabe qué hicieron los hijos del rey de Marruecos? Lo contrataron, le dieron papeles, se quedó viviendo ahí en Marruecos. Y este hombre, con esta gran habilidad del voleibol, terminó siendo un misionero dentro de la familia real marroquí. Viene Fauzi Khalil y era bueno también para el voleibol. Mire, se conocieron para allá. Luego se conocieron como hermanos en Cristo y dijeron, mira, vamos a ganar más marroquíes para Cristo. Luego llega un salvadoreño, Gilberto Orellana, buen amigo mío. Gilberto Orellana era director de la Sinfónica Nacional Salvadoreña. Él sí llega como misionero primero a España y luego empieza a entrar a Marruecos, pero en Marruecos él no se podía identificar como un cristiano, pero él entró como músico a Marruecos. Entonces estaba enseñando música a muchas personas de Marruecos. De ahí, debajo de aguas, presentaba su fe en Jesucristo. ¿Por qué le digo esto? Porque un día, tanto Fauzi Khalil como este jovencito venezolano, como Gilberto Orellana hicieron equipo y estaban hablando de Dios, equipo espiritual, hablando de Dios a los marroquíes. ¿Y sabe cuál era la experiencia hermosa de ellos? Así como Agar, árabes, muchos de ellos viniendo a Jesucristo. Muchos de ellos viniendo a Jesucristo, regocijándose, ellos tres, por ver que gente estaba así como Agar, sedienta, lista para obedecer. Arrepiéntete. ¿Se arrepintió Agar? Sí, regresó a la casa. ¿Le fue bien? No le fue bien, pero ella obedeció. Amados hermanos y hermanas, eso lo hace ¿quién nada más? Lo hace Jesucristo. ¿Dios tuvo misericordia de Agar? Sí. ¿Dios tiene misericordia de tantos árabes en el mundo? Sí. ¿Dios está teniendo misericordia de nosotros? Sí, así es. Amados hermanos, ¿qué es lo que usted y yo debemos hacer siempre? Uno, recuerde. ¿Quiere dar el evangelio, hablar de Jesucristo? Fue lo que hizo Jesucristo. Hágale una pregunta a la gente. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? La gente no va a saber de dónde viene ni a dónde va. Segundo, ¿qué les vamos a decir? El mandato de Dios. Arrepiéntete. Busca al Señor. Y nosotros podemos aprovechar para dar el evangelio. Una vez hayan recibido el evangelio, entonces las promesas de Dios van a ser reales para su vida. Así como Dios tuvo promesas para Abraham, Isaac y Jacob, las mismas promesas espirituales en el nuevo pacto son para los árabes, nos han llegado a nosotros aquí en San Diego y nosotros podemos disfrutar de ellas. Y terminemos con este relato. Dice, él será hombre fiero. Mejor seguimos el próximo domingo hablando de los árabes. Seguimos el próximo domingo, pero solo quería dejar en ustedes esto. Mire, uno, recuerde una pregunta. ¿Quién el Cristo preencarnado? Dos, un mandato. Y tres, una promesa. ¿Disfrutamos de las tres nosotros, hermanos? Si todavía no disfrutamos de eso, debemos preguntarnos, si muriera esta tarde, ¿a dónde iría? Gloria a Dios por eso. Muy bien, Evita.